Yo de mayor quiero ser Sergio. Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, Esther. Sergio Valverde, planificador, educador y asesor financiero. Le podéis encontrar en internet, en Sergio Valverde Investment Group, formación y mentoring, ¿no? En su página sergiovalverdegroup.com. Digo porque tu vida es tan serena, esa mirada serena que tiene, parece mentira, ¿eh? A cómo están los números, que se pueden poner rojos, pueden dar saltos, pueden desaparecer, y él todo lo lleva con esa serenidad. No me extraña que tengas cola de la gente para que le asesores, claro. La serenidad para todo. Ponte bien el micro. ¿No se me oye bien? Pues si hablas fuera de micro, no. Ah, no, bueno, ya. Pero sí, la serenidad siempre es buena en todo momento. Bien cuando hay euforia, bien cuando hay pesimismo, mantener los pies en el suelo. Eso es un signo de inteligencia. Bueno, gracias por lo de inteligente. Sí, porque yo creo que toda esta gente que es tan irritable y tan tal es porque no gestiona, y si no gestiona es porque la inteligencia no le llega. Y te dejas llevar por las emociones más que por el intelecto. Exacto. Aquí sí, estamos. Sí. Y cuando hablamos del Euribor, ¿por qué nos dejamos llevar? ¿Qué es lo que va a venir? El minimalismo. A ver, el minimalismo, sí. Eso lo vemos luego. Es una cosa curiosa para ayudar un poquito a la gente a que entienda un poco. ¿Qué es el minimalismo? Porque yo tampoco lo sabía, pero me ha resultado curioso. El minimalismo, por lo menos a nivel de moda, siempre es el estilo minimalista. Es el estilo que no tiene flores, es un estilo sobrio, es un estilo... Van por ahí los tiros. Vale, pues serás. Solo que ahora es relacionado un poquito con lo material. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, luego, para luego háblame del Euribor. Sí, ¿Va a subir el Euribor? Ya está subiendo. Bueno, yo ya tengo la hipoteca pagada, ¿eh? Mejor, pero... Muchos años ya. Pero sí, está empezando a subir ligeramente, pero vamos a empezar, como venimos hablando siempre de la Fed de Estados Unidos, que va a subir tipos, etcétera. La presidenta del BCE habló la semana pasada, habló esta semana. El BCE es el Banco Central para los que no... Banco Central Europeo. Es como nuestro Banco Central aquí en España, pero el europeo. Su presidente... El Banco Central nuestro es el Banco de España. Exacto. Vale. Pero para que nos entendamos. Entonces, su presidenta, Christine Lagarde, ante la tesitura de que ya la inflación, nuestra transitoria, está aquí, viene para quedarse y posiblemente la vamos a seguir teniendo aunque no haya cuellos de botella, pues claro, la parte institucional ya empieza a descontar de que va a haber subida de tipos en Europa. No tan rápido como en Estados Unidos, se hablaba de que podría ser en diciembre ya de este año aquí en Europa, pero posiblemente ante estas circunstancias, no digo que sea para verano, pero posiblemente empecemos a tantear por ahí que haya alguna subida de tipos. De hecho, le oí decir a alguien el otro día que la Lagarde había dicho que se había equivocado al no subirlas este año pasado. Al no subir los tipos. Puede ser. No visto lo visto, se había equivocado y había que haberlo subido, no mucho, pero que tenía que haber. Se han equivocado tanto desde el 2008 que ya una cosa más, no porque hagan, vamos a decirlo, una cagada más, las cosas van a ir peor. O sea, ya las cosas están mal de por sí. Entonces, ante esa tesitura de lo que está viendo, ya como en Estados Unidos va a ser ahora en el mes de marzo, Reino Unido ya ha subido dos veces en menos de mes y medio, los tipos en Europa los van a subir. La cuestión es, que lo que se está pensando es, ¿lo va a subir en medio punto? ¿Lo va a subir en un punto entero? Es decir, si va a ser un poco más agresivo de lo esperado. Ante esa tesitura, ante ese espacio a futuro que hacen los mercados, ya empiezan a descontar desde ahora. Entonces, el Euribor, que es ese dinero que no se prestan los bancos, sí, porque el Euribor va a desaparecer. Ahora van a sacar otro que se llama el Ester. Cuidado. ¿Cómo? El Ester. ¿Ester como yo? Sí, parecido. No quiero. Pero a ver, yo no te quiero nada con bancos. Va a ser como el Euribor, pero se calcula de otra forma. Es decir, el Euribor es unos bancos importantes a lo que supuestamente se prestan ellos el dinero. ¿Qué ocurre? Nunca se prestan. Que hemos visto luego muchas veces en los noticieros o en los periódicos. A Barclays o no sé qué le ha sancionado Europa porque han amañado el Euribor. Esas noticias siempre las hemos escuchado. ¿Por qué? Porque se ponen de acuerdo entre ellos, no se intercambian ese dinero, pero hacían que ese Euribor fluctuase bajo sus intereses. ¿Y esto que hay para la divisa es el Libor? Sí, pero tampoco se usa ya. Tampoco se usa. Entonces...
lo que ha creado ahora el Banco Central Europeo es que esos bancos y otros que se pueden sumar, que son entidades financieras pero no son bancos, es a lo que se intercambian, pero respecto al Banco Central. Con lo cual, el que manda es el Banco Central. Exacto, y y ese dinero sí que es real. Entonces, va a ser el Euribor más 8 puntos en su momento, para que nos vayamos. Pero la idea es que se cambie. ¿Qué significa STER? Es el Europe Short Term Rate, que traducido por sus siglas, STER. No se sabe si al final va a ser pero bueno, por ahí van los tiros. Entonces, que la gente empiece a entender que el Euribor ya está subiendo. Se hablaba de que a lo mejor al año... Era poco, ¿no? Muy poco, es decir, como mucho... Estaba en menos. Pero ha subido. Estaba en menos 0, algo. 0,40 y algo y ahora estaba en menos 0,34. O sea que todavía no está en... Ni en positivo, pero de cara al que está pagando, es dinero que va a tener que soltar. Ah, sí, pero si no ha llegado... O sea, vamos a ver, aquí hubo una guerra al principio cuando decías, bueno, si yo tengo el Euribor y el Euribor está en menos, pues... me tendrían que pagar a mí. Me tendrían que pagar a mí, pero no, eso no, amiguita, eso no. Pero ahora, si sube... Porque, claro, ellos pagan el Euribor más algo. Claro, suele ser más un 1, un algo, sí. Entonces por eso estás pagando. Sí. Ese menos 0,40 y algo, si ahora es menos 0,3, pues 34. Si pagabas, tenía que ser el Euribor más 5, pues más 5 menos 0,40 eran tantos. Ya pues más 5 menos 0,30 es tanto. Vale. Entonces tienes que pagar, con lo cual, esto que va entrando ya, o que intento llevar a cabo con esto, que empecemos a entender que subida del Euribor, subida de tipos próximas, subida de precios con la inflación. ¿Hay subida de precios? ¿Hay subida de ingresos para los particulares, para las familias? Generalmente no. Y ahí es donde empezamos a ver esos huecos, esos gaps que no se están cumpliendo. Y la única forma de empezar a cubrirlos, como he dicho siempre, a través de una planificación financiera. Es decir, o empezamos a planificar de que 2, 3 años van a seguir unos precios como estamos viendo ahora, más subida de tipos de interés, etcétera, hay gente que puede estar muy pillada con la hipoteca. Porque claro, ahora no suben poquito, pero si de repente no suben a un 1, un 2%, más ese Euribor que tienes de diferencial, etcétera, empiezas a soltar dinero y eso muchas familias que van más o menos justas lo van a empezar a pasar mal. Entonces, la planificación financiera siempre tiene que estar ahí. Y aparte de la planificación financiera, saber en qué gastamos e intentar buscar fuentes de ingresos. Bien, como siempre decimos, que te aumenten el salario en tu trabajo, buscarte un segundo trabajo, montarte un negocio, invertir, pero ahí hay que buscar mecanismos para que ese hueco que estamos padeciendo todos por esa subida de precios, etcétera, pues se cierre. Ya, pero yo siempre he oído decir, no sé si es verdad, que tienes que hacer lo contrario que te diga el banco. Quiero decir, si el banco te dice que cojas una hipoteca variable, es porque es mejor la fija. Y si te dice que cojas la fija es porque va a variar. O sea, de hecho, yo cuando me compré el piso, que estaba altísima no había Euribor, pero vamos, estaba en 17 o 18%, fíjate tú. Y sin embargo, y en 14 la fija. Y sin embargo me dijeron los que sabían, cógete la variable porque esto va a bajar. Efectivamente, terminé pagando una. Y ahora los bancos te quieren dirigir a que te cojas la fija. Eso, en teoría, será más bien la variable. Hace unos años querían que cogieras la fija siempre. Te lo ponían más fácil para la fija. Porque en aquel momento los tipos seguían bajando, entonces ellos ahora ya, vale. Ahora te lo van a ir encaminando hacia el otro. Es más, en algunos bancos la suerte que está encontrando las personas a día de hoy es que les están cobrando 0 comisiones por apertura de hipotecas y cosas de esas. Entonces, eso unido a que si puedes contratarla a tipo fijo... A ver, hay que plantear una cosa. Se lo están cobrando porque esto fue una sentencia del Supremo, ¿no? Sí, pero no por la apertura de comisión, sino por otra serie de comisiones relacionadas con la hipoteca, pero creo que es por cuando te tenían que ir a medir los metros a la casa, sí, había un tema ahí, pero no por apertura. Sí. Hay que pensar una cosa. Ahora mismo contratar una hipoteca a tipo fijo vas a salir perdiendo contra uno que la tenga variable. Ah, sí, claro, por eso te decía que pero es oro puro a futuro. A futuro.
Eso es lo que te tienes que plantear, que a futuro posiblemente sea oro. Esa es la idea. Si te parece, entramos en la parte del minimalismo. Venga. Que es un tema que empezó a salir a partir del año 2008, 2010, con la crisis, y que tuvo un despunte pues a partir del año 2016. ¿Y en qué se basa? Iba un poco por lo que hablábamos tú y yo antes, que es reducir y simplificar nuestras expectativas. Esta filosofía, que podemos llamar filosofía, es que estas personas entienden que tener un trabajo, una casa y una estabilidad vital, que esto que acabo de decir es lo que el mantra que nos han soltado nuestros padres de siempre, ya no es, casa, ¿qué tal? ya no es algo posible ni factible, sino que es casi como una utopía, que tenemos que aprender a empezar a vivir con menos. Como los europeos. Pero para eso... No sé si esto viene un poco también relacionado con aquella japonesa, la Mario Kondo, con el rollo este de que tienes que desechar, vender todo, quedarte solo con aquellas cosas que necesites, etcétera. Entonces, en ese sentido, hay gente que está utilizando esta filosofía minimalista para esas otras corrientes de austeridad, para cuando nos hablan de libertad financiera, independencia financiera, porque se vuelven tan austeros durante un periodo de tiempo que se supone que amasan una fortuna que les va a permitir, lo de fortuna lo vamos a poner entre comillas, que les va a permitir luego poder vivir en países donde su estilo de vida es más barato que en tu propio país. En ese proceso se supone que has hecho inversiones que te van a estar rentando, con lo cual, yo que sé, alguien que vive en Estados Unidos, pues de repente se va a Portugal, que tienes la ventaja de que Portugal tiene por lo menos unos impuestos bastante más bajos que en España, aunque ha subido el IPC allí también, pero no es tanto como en España, pues vas a vivir mucho más barato y mucho mejor que en Estados Unidos, y ya has hecho inversiones, has comprado inmobiliarios, que no, cuidado, criptodivisas y todas estas movidas, y vas a vivir como Dios. Cuidado con estas cuestiones. Sí, porque como siempre digo, a la gente cuando se les empieza a hablar de estas cuestiones, pensamos siempre en el tío Gilito, en el austero de los Simpson, etcétera, y la gente no hace planificación porque se empieza a agobiar, empieza a pensar de que no puede vivir, de que no va a tener, yo qué sé, mañana no va a poder ir al cine, no va a poder viajar, no va a poder comprarse las golosinas al niño, yo qué sé, cualquier tontería, ropa, lo que sea. Entonces, a ver, sí hay que intentar vivir por debajo de nuestras posibilidades, pero tampoco es que tengamos que vivir como si fuéramos pobres, que es que tampoco es eso. Porque hay gente de esta que pone el ejemplo, yo no lo sabía, parece ser que la Kim Kardashian, cuando estaba casada, en su casa no había absolutamente nada, no había muebles, no había absolutamente nada. ¿Pero cuando estaba casada con quién? Con el Kanye West. ¿Con el que luego después hizo mujer? No. Ese es el padre. Ese es el padre. Ese es el padre. Yo hablo de la hija, la famosa. Estaba casada con el Kanye West, un rapero. Pero ese tenía pelas también. Sí, claro. Pero en su casa parece ser que no tenían absolutamente nada. Porque cuando necesitaban algo, lo pagaban, se lo llevaban y cuando se cansaban, lo devolvían. Entonces su casa siempre digamos que estaba vacía, nunca había de nada. Bien, es verdad que sí que habría comida en la cocina, supongo, pero me refiero que no llegabas allí y de repente veías el típico salón de la gente adinerada, etcétera. No, tenían a lo mejor cosas, pero muy sencillas. Cuando querían algo, pues lo compraban, lo pedían, se lo llevaban y fuera. Entonces, pero eso es más caro, a lo mejor, que tenerlo, ¿no? Si cada vez que... o sea, que te hace falta una plancha. Pero claro, porque aquí estamos hablando de gente que tiene recursos. Sí, claro. Porque luego aquí se empieza a mezclar. ¿Sabes lo que pasa? Que esto se empieza a derivar en que las élites, que esto es muy rocambolesco, las élites empiezan a querer prohibir ciertas cosas a los que están por debajo porque hay ciertas cosas que hoy en día los ricos y vamos a decir los menos ricos las podemos hacer prácticamente iguales. Antiguamente el rico se compraba el coche y para que alguien de clase inferior pudiera tener un coche, tardaba más tiempo, era algo más complicado. Hoy los ricos, para hacer cosas exclusivas... Se pueden comprar un Tesla, se pueden comprar a lo mejor cosas que... Claro, pero nosotros nos compramos uno de segunda mano y tenemos... Claro, pero encontrar ese punto de lujo que sabes que a los que vienen por debajo les va a costar mucho, 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 ya no lo hay tanto. Quitando ciertas cuestiones, ¿no? Entonces, para que eso no se vuelva tan común y deje de ser lujo... están imponiendo también este rollito minimalista. Es lo que nos intentan vender desde esas filosofías. Yo aquí lo que vengo a transmitir es, como siempre, intentémonos quedar con las cosas buenas. Ser minimalista es interesante si eres una persona soltera, tienes un sueldo
normalito, no estoy hablando de grandes cosas, y que no acapares lo que no necesitas. Es decir, Sí. Si tienes una casa pequeña, no empieces a comprar miles de libros y los empieces a acaparar porque no sirve para Te van a nada. echar de casa. Bueno, de Pero otras libros. cosas, no empieces a comprar ropa que no necesites, no empieces a salir que estás perdiendo dinero a lo mejor para hacer otras inversiones. Es decir, esos conceptos que hablamos siempre de la planificación financiera para tener una salud financiera saludable, en ese sentido. Y ya por último, la parte que te ha generado curiosidad, que es la reventa de zapatillas y películas. Sí, por favor, porque no sabía yo eso. La parte de la reventa de zapatillas es desde hace ya, cada vez ha ido más en el tiempo, marcas, Adidas, Nike, etcétera, sacan determinados ejemplares de zapatillas que son muy exclusivas. A lo mejor sacan, yo qué sé, 10 en todo el planeta y en Madrid tenemos 2. Pero esas 2 te las vas a encontrar no en el Corte Inglés, para que nos entendamos, sino en tiendas de zapatillas especializadas que mediante un sorteo que la gente se ha apuntado virtualmente. Porque hay pocas y entonces tienen que... Entonces, exacto. Hay zapatillas que cuestan más, otras que cuestan menos, pero que luego se revenden, o zapatillas que pueden tener cierta antigüedad, como las Air Jordan, estas cuestiones, y hay un mercado, no sé si decir negro, pero bueno, hay un mercado ahí que no se controla, donde se mueve mucho, mucho dinero. Ahora bien, como todo, hay programas, hemos tenido recientemente en 2 cadenas distintas programas hablando de estas cuestiones, como siempre digo, porque hay gente que dice, ve esos programas, ve gente que gana dinero con esta actividad y se piensan que es muy fácil. Claro, no. Sí. Y no es así. Es una actividad, por ejemplo, tú podías ver que salían unos chavales de 20 y poquitos años, muy pocos, que a lo mejor se sacaban al mes 100, 200 euritos para sus cosas en vez de pedírselas a sus padres. Claro, pero ellos tenían que estar viendo todas las subastas que había, qué zapatillas se podían ellos permitir para luego poderlas comprar. Es decir, hay un trabajo detrás. Esto no es de repente voy a llegar y me voy a comprar las Air Jordan de hace 30 años cuando Jordan jugó tal partido y ahora me voy a forrar estas cosas. No, eso son para 4. Ahora, ¿puedes ir sacando un dinero interesante? Sí, porque aquí también he traído el tema de las películas. ¿Por qué he traído el tema de las películas? Yo tengo un amigo que le gustan las películas en DVD, sigue comprando películas de DVD y las películas a día de hoy siguen saliendo en DVD, aunque parezca mentira. Sí, porque claro, ya no hay DVDs, tienes que tener un DVD de antaño. Exacto, pero yo que sé, una película que sale, pues por ejemplo Matrix, pues a lo mejor dentro de 2 meses ya está el DVD de la película de Matrix, no es que sea pirata, no, salen. Bueno, pues hay gente que te vas a Wallapop, todas estas aplicaciones donde ves que hay películas pues, de los años 80, etcétera, todo DVD. Entonces, te las venden en paquetes y tú puedes ir comprando esos paquetes, luego las vas vendiendo de forma sueltas, porque no de todas las películas, aunque sean conocidas, quedan DVDs, etcétera. Entonces, es un mundo donde mi amigo gana un dinerito, aparte, él tiene películas porque le gusta, o sea, es también su hobby, solo que este hobby él está sacando un rendimiento, pero igual no todo el mundo lo puede hacer. ¿En qué sentido? ¿Por qué? Porque hay que dedicarle tiempo. Te tiene que apasionar. Sí. Entonces, saber y saber brusculear y meterte donde te tengas que meter. Por eso cuando muchas veces vemos también anuncios, es que la ropa que no utilices, pues la pones a la venta. Y con eso parece que vas a iniciar también un negocio. Cuidado, depende de qué ropa tengas, a qué acceso a qué ropa tengas, porque tú la vas a tener que comprar, la vas a tener que usar, luego si la vas a revender, como sea, aunque sea hacer publicidad, y tú te compras ropa de Inditex, de lo que sea, y te cuesta 20 euros, si la quieres revender no la vas a revender a 30 o 40. A no ser que sea un modelo que de repente una actriz mega famosa lo lleve, y no haya ya más, o sea de una talla específica. Si no, pues te lo comes. Claro. Y seguramente si lo vendes, no va a ser por vender, será... Y ni a lo mejor ni por eso. Entonces, de lo que intento transmitir aquí son pequeñas ideas para ganar algo de dinero, un extra, pero que hay que dedicarle tiempo y que no te vas a hacer millonario, que te pueden hacer ganar ciertas cantidades de dinero. Oye, pues para cubrir gastos, para cubrir tonterías que quieras hacer, que está bien, pero a modo de ejemplo y sabiendo siempre que vas a encontrar gente que lleva más tiempo haciendo lo que tú, que sabe más que tú y que te tienes que dar tiempo. Pues me alegro mucho de todo lo que me estás contando, me alegro. Querido Sergio. ¿Y ahora que te vamos a tener todos los días? En principio sí, de 12 a 1. De 12 a 1, all the days. Sí, hay que determinar todavía el nombre y demás, pero bueno, parece que sí.
Y conmigo sigue eso, ya te vas a Sí, cansar. no. Yo si te cansas, lo entiendo. De momento continuamos. De momento, queridos oyentes, los miércoles Sergio Valverde, que le podéis encontrar en internet, sergiovalverdegroup.com, sigue con nosotros y sigue, por supuesto, haciendo lo que mejor sabe hacer, que es asesorar a todos los que tengáis algún dinero y no sepáis qué hacer con él. Pues muchísimas gracias. A ti, Esther. Tenemos a Frank Sinatra. ¿Por qué Frank Sinatra? ¿Por qué elegiste a Frank Sinatra para la despedida? ¿Qué te gusta a ti de Frank Sinatra? Porque es divertida la canción. Sí, la verdad que sí. Tiene un rollito así que además para estas horas no te deja dormido, te despierta. Frank Sinatra, rollito mafioso. También. Con el dinero. Muchas gracias. Un besito A ti. grande. Hasta el luego. miércoles que viene.